este evento, todavía no me sale. Muy bien, ya me dijo y me salió que estamos en vivo. Sean todas súper bienvenidas a esta instancia. Estamos hoy reunidas para hablar sobre los errores frecuentes que vemos nosotros cuando formulan proyectos de innovación. Mi nombre es Mariana Delgado, ya somos cerca de 100 conectadas, veo 60, ahí están esperando para entrar en la sala. Oye, muchas gracias por la participación. Es temprano en la mañana, pero la idea es que partamos con ganas, partamos con energía para conocer estos tips, estos secretos de las principales fallas que nosotros observamos en la formulación de los proyectos de innovación. Salúdense a Olga, Ivonne, ¿cómo están? Se acaba de conectar Marcia Machado. Hola, ¿cómo estás, Marcia? ¿Quieres decirnos algunas palabras? Hola Mariana, ¿cómo están? Bienvenidas a todas. Tenemos muchas emprendedoras hoy día que quieren tan expectantes, Mariana, para que tú nos cuentes cómo postular a nuestras líneas de financiamiento. Queremos en Corfo que más mujeres, más empresas de mujeres puedan postular, puedan unirse a la innovación y puedan tener nuevas oportunidades, puedan tener ese ojo a identificar esas necesidades, ¿cierto? Y tener una solución innovadora para ese tipo de necesidades. Así que vamos, Mariana, estamos aquí, vamos a estar todo el rato aquí mirando todo lo que tú nos tienes que contar. Muchas gracias. A ti, Marcia. Oye, chicas, ¿les parece que partamos con algunas reglas básicas para que esto funcione súper bien? Lo primero, bueno, esta charla se está grabando, no se preocupen por eso. A todas las que nos respondan la encuesta final les va a llegar el material. Todas las preguntas las hacen por el chat y algunas se las vamos a responder directo en el chat y otras yo las voy a, mi equipo, Evelyn, la Isa, la Marcia, la rescatan y yo las respondo al final. Así que no se preocupen. Al finalizar les vamos a enviar una encuesta para que nos digan qué les gustó, qué no les gustó y vayamos mejorando estos talleres. Y recuerden que es súper importante comunicarnos desde el respeto. Todos y todas aquí tenemos puntos de vista distintos, pero es importante que cuando nos comuniquemos lo hagamos desde el respeto. Les quiero hacer una pregunta y quiero que me respondan en el chat. Siéntanse libres de escribir lo que ustedes consideran que es innovación. Nosotros ya hemos hablado algo sobre esto en los talleres anteriores, que es algo que es hacer algo distinto. Perdón, que hay un taladro, por supuesto no puede faltar el taladro. Hacer algo distinto, es hacer cosas de manera diferente. Cuéntenme ahí en el chat. No sean tímidas, por favor, adelante. Escriban en el chat qué creen ustedes que es innovación, a qué les suena la palabra innovación. Yo, mientras tanto, les voy a contar lo que nosotros en Corfo entendemos por innovación, que es algo mucho más simple de lo que quizás muchas personas creen. Innovar es algo tan simple como identificar una oportunidad, implementar una solución que sea novedosa, que agregue valor, y que a partir de esta solución ustedes puedan generar nuevos ingresos o ahorros en su empresa. Eso es lo que nosotros entendemos por innovación. Efectivamente, Karina, es hacer las cosas de una manera distinta, pero no solamente hacer las cosas de una manera distinta, sino que a partir de esa nueva forma de hacer las cosas yo pueda agregarle valor a mi empresa, ya sea con nuevos ingresos o con ahorros. Mejor, una adaptación, efectivamente son algunos de los conceptos que se asocian con innovación. Yo acá les dejo nuestro concepto para que ustedes lo tengan porque vamos a estar hablando recurrentemente sobre esto en esta charla. Ahora, ¿cómo se formula un proyecto de innovación? Y esto es aquí en China, en todos lados se formula bastante similar y tiene 3 elementos principales. 1, ustedes tienen que decir cuál es el problema que origina esto. Y ya yo les he contado en otras charlas que pasa muchísimo que la gente lo que defiende es su solución. Pero es súper importante que señalen por qué se origina esto, qué es lo que origina esto y ya vamos a ver cómo se define un buen problema. Después tienen que efectivamente indicarnos cuál es la solución que están proponiendo para hacerse cargo de ese problema. Y ahí mismo, en esa misma sección, por lo general, uno señala cómo a partir de esa solución puedo generar ingresos. Y finalmente hay que señalar las capacidades. User dice, quizás yo lo puedo encontrar novedoso, pero no así los evaluadores. Es por eso que en la postulación nosotros
les pedimos que hagan un cuadro comparativo con las soluciones. Aquí no es algo relativo, ¿ok? Hay instrumentos donde la novedad tiene que ser a nivel empresa, pero hay instrumentos donde quizás la novedad tiene que ser a nivel país. Entonces, por eso uno tiene que entender bien en qué ámbito está jugando para poder dirigirse al instrumento que sea más adecuado. Pero lo importante es que ustedes digan cuáles son esos atributos que los diferencian o que las diferencian de las soluciones que hoy ya existen. Y efectivamente van a haber instrumentos donde quizás la novedad es importante que sea a nivel empresa, que yo no lo tengo, porque no lo tengo instalado, porque no tengo las capacidades, qué sé yo. Hay otros instrumentos de apoyo donde más bien se espera que esto sea una novedad a nivel país. Entonces, por eso hay que tener ojo. Ahora, vamos a ir ahondando sobre cada uno de estos. El problema. ¿Qué pasa con el problema? Los problemas tienen, o oportunidades, también se plantean así, tienen que estar centrados en usuarios y usuarias, ¿ok? Acá, y yo hago una pequeña charla sobre esto y tengo algo de contenido sobre esto que quizás después pueden revisar más en profundidad, pero acá es importante que no nos quedemos como en la superficialidad de decir, bueno, yo voy a atender al chileno promedio o a la, qué sé yo, a la dueña de casa. Aquí es importante que bajemos un poquito más porque justamente en esa caracterización un poquito más profunda es donde podemos realmente descubrir dónde están, paso al siguiente punto, las necesidades que tienen esos segmentos particulares, ¿ya? ¿Y qué es una necesidad? También esto me lo preguntan. Una necesidad puede ser, mira, yo encontré que hay un grupo de personas que se comportan de esta manera y que no tienen como, qué sé yo, hidratarse de manera saludable, sin aditivos y de forma natural. Eso puede ser una necesidad. Las necesidades no tienen por qué ser complejísimas, o sea, hay necesidades que son bastante transversales, pero donde está la novedad es en la solución, en la forma como yo lo resuelvo. Y finalmente el problema tiene que ser relevante. Y aquí voy a hacer énfasis porque en efecto, y lo vamos a conversar un poquito más adelante, donde se caen principalmente no es en decirnos cuál es el problema, sino en cuantificar el tamaño que tiene ese problema, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno define un problema, uno tiene que decir a quién le afecta este problema y ese es un atributo. También tienen que decir, para poder determinar el tamaño del problema, tienen que decirnos cuánto les duele tener este problema. Porque no es lo mismo un problema que duele poquitito, no sé, que pierdes un 0,00001% de productividad, a un problema que duele muchísimo. El área o el tamaño que te da ese problema es completamente distinto. Aquí se puede expresar en términos monetarios, no monetarios, lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver ejemplos sobre esto. Pero lo importante es que sea un problema relevante. Entonces ya saben, centrado en usuarios, usuarias, que aborde una necesidad clara y que sea relevante, que tenga un tamaño significativo. Ahora, el siguiente elemento que compone la formulación del proyecto es decirnos, bueno, una vez que tengo ese problema, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Y cómo voy a generar ingresos a partir de ello? Con respecto a la solución, ya comentamos cuando definimos innovación que tenía que ser novedosa y tener valor agregado. Y aquí me voy a detener unos segundos. Aquí Karen nos está haciendo una pregunta. Bien. ¿Qué es novedoso? ¿Qué es valor agregado? ¿Y qué pasa cuando para mí es novedoso, pero para el que está evaluando no? Ojo con eso. Uno, la novedad son aquellos atributos que tú listas que hacen que tu solución se diferencie de las otras soluciones que hoy resuelven el problema. Y el valor agregado es ese conjunto de elementos que hacen que el cliente o que el usuario o la usuaria prefiera tu solución versus cualquier otra. Esto es lo que define estos dos conceptos. Y en efecto, hay instrumentos donde quizás lo que se espera es que esto tenga novedad y tenga valor agregado en relación a lo que hoy tiene tu empresa. Por lo tanto, da lo mismo que ya existe en cualquier otro lado, que lo que importa es que le agregue valor y te dé un salto significativo a ti como empresa. Pero yo comienzo a innovar, por ejemplo.
Pero hay otros instrumentos donde se espera que esto no solamente sea algo que vaya a resolver un problema de tu empresa y que sea novedoso para tu empresa, sino más bien se espera que sea novedoso en relación a lo que existe en el país. ¿Ya? Entonces, por eso, y se los comentaba un poquito cuando introduje estos elementos, por eso es importante que sepan muy bien a cuál instrumento van a postular, porque tienen alcances distintos. El alcance de la innovación esperado es distinto. En un Súmate a Innovar se va a esperar que la novedad sea a nivel empresa, en un Crea y Valida con componentes de investigación y desarrollo, ya esto se espera que sea a nivel nacional, quizás internacional, ¿no? Con eso. Con respecto al modelo de negocio, que es algo que también le van a preguntar, el modelo de negocio básicamente es la representación de cómo tu organización, tu empresa, que sea, puede crear, puede entregar y puede capturar valor. Y que me va a decir, Mariana se volvió loca, que son esos conceptos tan locos que ella está mencionando. Bueno, crear valor es eso justamente que conversábamos, está bastante relacionado con la solución. Es eso que tú le entregas a tu segmento de cliente que ellos consideran que agrega valor, que tiene atributos que lo diferencian de algo que hoy existe y que yo lo voy a preferir. Ahí ya lo decimos cómo estoy creando valor. Cómo tú entregas o cómo tú gestionas valor, básicamente te dice cuáles son los canales que vas a utilizar para llegar a ello, cuáles son los socios que tú tienes que tener para que esto efectivamente se implemente, cómo te relacionas con tus clientes, cómo pasas de tener esa solución tú en tu empresa y llevársela y acercársela y entregársela a tu cliente. Y finalmente, cómo capturas valor es cómo generas ingresos a partir de esto. Así que eso es lo que significa crear, entregar y capturar valor. Es un proceso que se hace para revisar qué es lo que tienes hoy, para ver información y puntos claves, puntos críticos de tu propuesta y ver si tienes que mejorar, ver si tienes que modificar cosas, ver si tienes que analizar y cambiar quizás todo el modelo de negocio, que es algo que le ha pasado a muchísimos negocios a raíz de la pandemia, que han tenido que repensar cuál es su solución. Quizás tienen que pasarla de algo que es físico a algo quizás que es digital, quizás tienen que repensar cómo llegan a sus clientes, que ya no pueden atenderlos de manera presencial, quizás tienen que repensar cómo generan ingresos. ¿Ya? Sigamos un poquito más. Así más o menos se ve un modelo de negocio, da lo mismo, modelos de negocio y representaciones de modelo de negocio hay muchísimos, pero al menos va a tener 3 ámbitos. Uno, aquí, donde voy a señalar si esto es deseable, es decir, si en verdad yo estoy entregando a alguien que quieren mis clientes y que por lo tanto van a estar interesados, en esta parte de puntitos chiquititos. Luego voy a tener un área donde voy a hablar sobre si esto es factible, es decir, que yo puedo construir, implementar y entregar mi idea. Y finalmente acá veo si esto es viable, es decir, si puedo generar ingresos a partir de esto. Dame un segundito. Entonces, así se ve un modelo de negocio. En algunos instrumentos les van a preguntar algunas cosas, en algunos instrumentos les van a preguntar otras. Nosotros hicimos una charla sobre modelos de negocio. Si no asistieron, les vamos a hacer llegar la grabación, pero hablamos largo y tendido 1 hora sobre modelo de negocio. Hoy vamos a hablar sobre dónde se caen cuando tienen que contarnos sobre su modelo de negocio, y se los voy a adelantar porque a mí me gusta, es aquí, es ahí, que es básicamente en decirnos cómo van a generar ingresos a partir de esto. Aquí es donde se cae, en estos cuadritos. Ahora, el tercer elemento que compone la formulación de un proyecto, y aquí no se caen tanto afortunadamente, pero igual se los tengo que mencionar, es en las capacidades, que es ese conjunto de habilidades, de conocimientos que tienen ustedes, su equipo, que es interno, que es externo, y que va a permitir que efectivamente logren lo que ustedes dijeron que iban a lograr en el proyecto. Entonces, ¿qué compone un proyecto de innovación? Cuando yo lo formulo,
un problema que está centrado en usuarios, que tiene una necesidad clara, que es relevante, una solución que es novedosa, que agrega valor y que tengo claro cómo puedo generar ingresos a partir de esta solución, y finalmente las capacidades internas o externas que me van a permitir lograr hacer todo lo que yo dije que iba a hacer. Eso es lo que compone un proyecto de innovación. Hay veces que ponen más preguntas, hay veces que ponen menos preguntas, hay veces que las preguntas son más complejas, hay veces que las preguntas son más fáciles, pero en términos generales, eso es lo que lleva un proyecto de innovación. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a llegar a lo que hoy nos convoca. Yo les voy a mencionar los 5 errores frecuentes que nosotros en Innova Chile hemos observado que constantemente se asocian con debilidades en la formulación y en consecuencia no se ganan los proyectos. Esto es oro, oro puro, anótenlo. Vamos a ir pasando. 1, y algo conversamos hace unos minutitos, el tamaño del problema. Nosotros hablamos que el problema tenía que ser relevante. Y justamente yo les comenté que no es una debilidad como define, perdón, que están martillando mi vecino. Aquí no se caen en decir cuál es el problema. Yo creo que ustedes por lo general tienen bastante claro cuál es el problema que quieren abordar, pero más bien se caen en el dimensionamiento. Fíjense que el 65, no es un número menor, el 65% de los y las postulantes se cae en este punto, en la magnitud del problema. Recuerden que es importante que digamos quién tiene el problema, qué tanto les duele tener ese problema. Yo les voy a mostrar ejemplos, algunos se los he mencionado. Esto es hipotético, aquí todo es inventado. Ustedes me dicen, lo que pasa es que hay reportes en la literatura que señalan que el uso de aires acondicionados recircula virus, bacterias en el medio ambiente en el cual se encuentra. Ese es el problema. ¿Ustedes consideran que ese problema está bien definido? ¿Qué les faltaría a ese problema? Yo solamente les lancé un hecho, y es así. Está demostrado que los aires acondicionados recirculan virus, bacterias en el medio en el cual se encuentran. ¿Qué les falta? ¿Dije cuántas personas estaban afectadas por este problema? No, no lo he dicho. ¿Dije cuál es el efecto que les genera tener este problema? No, tampoco lo he dicho. Entonces, ¿qué faltaría para complementar este statement que acabo de hacer? Bueno, faltaría decir, en Chile hay, qué sé yo, 3 millones de familias o 2 millones de familias, ustedes tienen que eso que referenciarlo, que cuentan con este tipo de dispositivos. Ya estoy diciendo el N. Ya estoy diciendo el N. Y la literatura reporta que los que tienen este tipo de dispositivo tienen una posibilidad en un 8 a 15% de contraer enfermedades asociadas a virus y bacterias. Dije cuántas personas están afectadas, dije el efecto que les genera tener esto, se van a enfermar. Puedo convertirlo también en otro indicador. Bueno, como se enferman entre un 8 y un 12%, eso significa que tienen que incurrir en gastos asociados a hospitalización, medicina, medicamento, traslado, que se puede prorratear en más o menos aproximadamente tantos miles de pesos. Entonces, fíjense que pasa mucho que nos dicen, bueno, el problema es que los aires acondicionados recirculan virus y bacterias. Y ahí se quedan. Y no quedó claro ni cuánta gente está afectada, ni el efecto que les genera tener este problema. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver si este sí nos queda clarito. Este es un ejemplo, a mí me encanta, yo lo uso en todas las charlas porque me parece súper ilustrativo. Hay una enfermedad que afecta la producción de miel. ¿Quedó claro el problema? Yo he visto postulaciones así.
Yo he visto, se los digo, yo he visto postulaciones así. ¿Qué tendríamos que hacer para poder profundizar un poquito más? Bueno, hay una enfermedad que afecta la producción de miel y esta enfermedad la tienen 80% de las colmenas a nivel nacional y 70% de las colmenas a nivel internacional. Ya dije el N. Y hay tantos millones de hectáreas. Ya dije el N, ya dije cuántos o cuántas están siendo afectadas por esto. ¿Me quedo hasta ahí? No, no. Tengo que decir el dolor que me genera tener esa enfermedad, porque capaz es una enfermedad que no hace nada, no le hace nada a la colmena. Es distinto que yo diga, bueno, al tener esa enfermedad baja la productividad en un 5%. Y eso significa que yo dejo de producir tantas toneladas menos. Y eso significa que yo dejo de ganar tantos miles de pesos o millones de pesos. Entonces ahí completé el dimensionamiento del problema. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Un segundito. Vamos a ver acá. Súper bien. Voy a hacer un print de pantalla porque lo necesitamos para los medios de verificación y lo voy a hacer antes de que se me olvide. Acá. Se lo voy a enviar a la Marcia. Perdón. Pero lo tengo que hacer en vivo porque después pierdo el dato. Listo. Sigamos avanzando un poquito sobre otro problema, otro error frecuente que nosotros vemos en las postulaciones y es justamente en cómo definen su solución y cómo listan los atributos que las diferencian o que los diferencian de lo que sea que hoy resuelve el problema. Fíjense que entre un 40 y un 60%, aquí varía dependiendo del instrumento, no cuenta con una descripción clara de los atributos que diferencian su solución. Quizás en un súmate innovar, donde la novedad es a nivel empresa, esto no es tan crítico, pero en un CREA y valida, donde tú tienes que compararte en relación a lo que existe a nivel nacional, esto cobra mucha relevancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente en la medida que yo sea más clara, señalando cuáles son esos atributos que me diferencian de lo que hoy resuelve la solución, tengo más probabilidades de demostrar que hay novedad en mi solución. ¿Qué pasa a muchas veces que nos dicen lo que es que no hay nada que se compare con mi solución? ¿Qué piensan ustedes de eso? La solución o el problema siempre se está resolviendo de alguna manera. Siempre digo esto, así sea con las manos, así sea con un Excel, así sea con un lápiz y papel, pero se está resolviendo. Entonces ustedes tienen que compararse contra eso que hoy resuelve ese problema. Así que ojo con los atributos. Esto es particularmente importante en instrumentos donde se espera que la novedad sea al menos a nivel nacional. Deme un segundo que el taladro está hoy, se ensañó mi vecino, mi vecina. Tercer error frecuente, y nos va a quedar bastante tiempo para que conversemos sobre sus dudas, sobre sus consultas. Recuerden que tenemos programas de innovación abiertos ahora. Ahí la Evelyn o la Isa me va a ayudar a colocarles el link para que vayan y miren los programas que están disponibles. Hay charlas para cada uno de los programas, así que las dudas particulares de cada programa las pueden revisar en esas charlas. Todavía nos quedan varias charlas, al menos 10, así que no se preocupen. Tercer error frecuente, los ingresos. Más bien la magnitud de los ingresos. Aquí pasa un poco parecido a lo que nos pasa con el problema, que nos dicen o nos esbozan de manera bastante clara cómo piensan generar ingresos, pero se caen más bien al decir o al dimensionar el tamaño de esos ingresos. Y yo sé que aquí me van a decir, pero Mariana, ¿cómo yo voy a saber cuántos ingresos voy a generar si yo esto todavía no lo tengo resuelto? Es verdad, pero tienen que hacerlo en base a supuestos. Bueno, mira, yo, supuesto 1,
yo voy a acceder a un tanto por ciento de mi mercado objetivo en el año 2 o en el año 1 y a ese mercado objetivo yo les voy a ofrecer este servicio y les voy a cobrar adicional por estas otras cosas. Esa es una forma de generar ingresos. Y voy a vender tantos de este servicio y tantos de este servicio complementario y por lo tanto en cada año voy a generar estos ingresos, que eso va a ir subiendo al tanto por ciento porque está reportado en tal documento que mi industria crece más o menos a esta tasa. Gracias, vale, que a mí se escucha súper bien, qué bueno. Yo estoy traumatizada porque tengo aquí un taladro, está volviendo loca. Veamos algún ejemplo. Ok, este es el Canva, se los quiero mostrar. Y efectivamente, donde está centrado este error principal, que ya se los había adelantado, está en estos dos cuadritos, que es cuánto les cuesta a ustedes producir esto y cuántos ingresos pueden generar. Ejemplo, volvamos a nuestro ejemplo del aire acondicionado, que ya lo conocemos. Resulta que acá la solución se convierte en un filtro mágico que tiene un compuesto químico que elimina en un 99% estos virus y bacterias y hongos. Súper. Ya, entonces, ¿qué pasa si me dicen, yo voy a vender el filtro? Y ahí se queda. ¿Estará completo esto? ¿Qué piensan ustedes? No, no está completo. ¿Por qué? Tienen que argumentar no solamente cómo van a generar los ingresos, sino cuántos ingresos van a generar. Ustedes podrán ahí decir, mira, hay 2 millones de familias en Chile, pero la verdad es que ese mercado yo puedo realmente llegar, que sería mi mercado objetivo, a un 5%, que es el que se encuentra, qué sé yo, en estas 4 comunas por donde yo voy a partir. Y les voy a vender ese filtro y además les voy a vender o les voy a ofrecer una asesoría gratuita y una asesoría que ya la cubro. Y cada vez que requieran cambiar el filtro, necesitan pagarme un X. Esta es una forma de generar ingresos. Ustedes multiplican esa forma de generar ingresos por la cantidad de personas a las cuales van a llegar en ese primer año, con supuestos bien fundados de por qué ustedes creen que pueden llegar a esa cantidad de personas y por qué creen que pueden generar ingresos así. Y ya esto empieza a ir tomando forma. Entonces, no podemos quedarnos solamente en decir, yo voy a vender los filtros. Porque quizás hay que ir un poquito más allá. Por supuesto, esto todo va a estar basado en supuestos. ¿Qué tiene que pasar? Que si ustedes se ganan esto, tienen que salir a la calle y ver si esa gente de verdad les va a pagar por el filtro, cuánto les va a pagar por el filtro, si les va a pagar por un servicio adicional, si más bien el servicio de instalación tiene que ser gratuito y voy cobrando por el filtro. Hay muchas maneras de generar ingresos a partir de esto. Uno a veces piensa que hay una única forma, pero acuérdense que, y lo conversamos cuando hablamos de testeo y cuando hablamos de modelo de negocio, hay al menos 45 tipos de modelo de negocio distintos. Entonces, tenemos que ver qué es lo que hace más sentido con mi solución. ¿Ya? Pasemos a otro ejemplo. También el de las abejitas, porque así como que vamos como captando y usando ese conocimiento en distintas instancias. Acá quizás mi solución es un spray con ciertas capacidades que elimina esta plaga. Yo puedo generar ingresos de distintas maneras. Yo puedo generar ingresos, por ejemplo, ofreciendo la asesoría para aplicar este spray en las colmenas. O yo puedo vender el producto. O yo puedo vender el producto a través de un tercero. Hay muchas formas de generar los ingresos. O yo puedo, qué sé yo, venderle la fórmula a alguien para que lo haga. Hay muchas formas de generar ingresos a partir de esto. Ustedes tienen que irse por una, colocar los supuestos de por qué se van por esa y decir, bueno, entonces, si toman la decisión de vender esto unitariamente a los productores de miel, bueno, ¿cuántos productores de miel vas a llegar? ¿Cuánto le vas a cobrar? ¿Cuánto te cuesta a ti producir esto? Como para ver el margen. Y ahí puedes armar de manera argumentada cuántos ingresos vas a generar a partir de esta solución. Quiero que se queden pensando en eso.
Vamos a pasar al cuarto error frecuente. Y este es un error frecuente que vemos en todas nuestras postulaciones. O sea, esto no es que pasa en algún instrumento y en otro no, esto es algo transversal. El 55% de los y las postulantes no cuenta con un plan de trabajo que sea coherente, pero no solamente eso, yo creo que el gran problema es que los resultados, ¿ok?, y los indicadores que colocan para cada uno de esos resultados no son medibles. Ya vamos a ver. Cuando uno formula una propuesta, y aquí me escapo un poco de lo que veníamos hablando, del problema, la solución y el negocio, porque esto es algo general, esto incluso es para proyectos de inversión, esto es algo súper general. Uno tiene un objetivo general, que es tu meta, es lo que tú vas a lograr al cabo de 6 meses o de 12 meses. Después te planteas objetivos específicos, que es lo que te van a ir de alguna manera definiendo el camino que tienes que recorrer para lograr ese objetivo general. Y después colocas los resultados, los indicadores y haces un presupuesto que sea coherente. Ahora, con respecto a los resultados es ese producto que concreta lo que tú querías lograr con el objetivo específico que te planteaste. Es algo que concreta algo. Y un indicador, más bien, es una comparación entre magnitudes que cuando tú la analizas te permite decir si lo logré, no lo logré, o me acerqué o no me acerqué. Entonces ya vamos a ver, les voy a mostrar tipos de indicadores y algunos ejemplos de indicadores, y un error súper frecuente es que no es una comparación entre cosas. Y le digo que es un error frecuente, inclusive a nosotros nos pasa. Nosotros también tenemos que proponer indicadores para nuestros proyectos internos y caemos en este error frecuente, que es colocar, bueno, mi indicador es el número de ensayos. Tengo que compararme contra algo, porque si yo coloco solo el número de ensayos como indicador o número de pruebas realizadas, no puedo saber si me acerqué o no me acerqué a lo que yo inicialmente tenía planificado. Entonces, hay distintos tipos de indicadores. Hay indicadores de gestión, que es lo que ustedes van monitoreando en el proceso de ejecución del proyecto. Y ahí, por ejemplo, yo les coloco un ejemplo que está acá. La cantidad de ensayos realizados versus la cantidad de ensayos planificados. Eso es una comparación. Hay indicadores que más bien están asociados al producto final que yo espero obtener o resultado final que yo espero obtener. Y esto es lo que pasa inmediatamente después de que yo ejecuto las actividades que yo tenía planteadas. Por ejemplo, estoy inventando un proyecto. Mejorar la eficiencia, por ejemplo, del filtro del aire. Bueno, yo tendría que comparar la eficiencia final menos la eficiencia inicial versus lo que tenía inicialmente. Y ahí voy a poder ver si efectivamente tuve un delta y mejoré la eficiencia de ese filtro de aire. ¿Qué pasa si yo pongo como indicador eficiencia? ¿Estará completo eso? No está completo porque no tengo nada contra qué compararme. Entonces, los indicadores siempre, por lo general, son magnitudes que comparan cosas. Finalmente, otro tipo de indicador son los indicadores de impacto. Son cosas que ocurren un tiempo después de que terminó el proyecto. Yo acá les pongo un ejemplo. Un perfecto indicador de impacto podría ser un incremento en ventas. Es algo que resulta. Yo hice varios ensayos, mi gestión, logré mejorar la eficiencia de mi filtro, el filtro que removía virus, hongos y bacterias, y después lo voy a vender y mi impacto esperado es aumentar las ventas de mi pyme, de mi emprendimiento, lo que sea. Y lo puedo colocar, y no solamente ventas, sino que tengo que colocar el delta de las ventas versus lo que vendía inicialmente. Son comparaciones. Les voy a... Nosotros tenemos una charla que se llama coherencia en la formulación y profundizamos esto mucho más. No sé si Eve la tiene por ahí, se las puede hacer llegar.
Pero yo creo que ya con esto tienen información que les puede servir para la formulación, para que no se caigan y al menos sus indicadores estén bien formulados. Pasemos al quinto error frecuente, que es el presupuesto. Y este es un dolor gigante, porque entre el 12 y el 40% va a depender del instrumento. No solamente es que es una debilidad, es que son declarados o declaradas no admisibles. O sea, no pasan a la etapa de evaluación porque tienen detalles con el presupuesto. Entonces, es un tremendo dolor no tener bien el presupuesto. ¿Por qué hay un presupuesto? Yo creo que esa pregunta no las podemos hacer. Ustedes plantean una serie de objetivos. Cada objetivo va a estar acompañado de actividades. Cada actividad tiene un costo porque tienen que incurrir en contratar a las personas que van a hacer eso, los materiales, los fungibles, quizás tengo que contratar a alguien que me ayude a administrar esto. Por lo tanto, va a haber un gasto asociado para cada una de las actividades para poder lograr todos los objetivos que me planteé. Por eso existe un presupuesto y nosotros, al menos en la gerencia de innovación, les pedimos que nos hagan una propuesta inicial de cómo van a distribuir todo el presupuesto del proyecto. Ahora, ¿qué pasa y por qué son considerados un no tan buen presupuesto, por no decirlo de otra manera, y son declarados no admisibles o declaradas no admisibles? Uno, porque no respetan el máximo del subsidio que entrega Corfo. Si el subsidio que entrega Corfo es 10 millones, no le podemos pedir a Corfo 10 millones 100.000 pesos, porque esos 100.000 pesos me van a dejar fuera. Es así. Y me van a preguntar, Mariana, ¿pero qué hago? Y me escriben después, Mariana, oye, me dejaron no admisible porque hay un 20.000 pesos. Vamos a tener que esperar al próximo llamado y postular con el presupuesto adecuado. Esa es la única solución. Siguiente razón por la cual pueden ser declaradas no admisibles. Hay algunos instrumentos, y por eso esto cambia en función a cada uno de los instrumentos de apoyo, que tienen etapas y te colocan un máximo de subsidio que puedes gastar en cada etapa. Un error frecuente es pasarse de ese máximo que puedes gastar por etapa. Siguiente razón por la cual son declaradas no admisibles, porque no respetan los porcentajes. Los instrumentos todos son cofinanciados, todos. Corfo pone una parte, ustedes ponen otra parte. Hay que respetar. Si se dice que Corfo pone el 80% y ustedes tienen que colocar el 20%, Corfo puede poner máximo hasta el 80%. Si por alguna razón el presupuesto queda de una manera tal que Corfo pone el 81% y ustedes el 19%, adivinen, son declaradas no admisibles. Además, hay algunos instrumentos que te dicen, ojo, si tú vas a incurrir en gastos de inversión, equipamientos, maquinaria, solo puedes destinar hasta un tanto por ciento del subsidio. ¿Qué pasa? Si se pasan en un 1% y le piden más de lo que puede entregar Corfo para ese tipo de gasto, son declaradas no admisibles. Otra cosa que yo acá también les recomiendo, y esto ya no es motivo de no admisibilidad, sino más bien de tener una postulación más robusta, es que pone descripciones muy débiles de por qué necesitan ese gasto. Refuerzo, redacten ahí, aunque ustedes crean que es repetitivo versus lo que teníamos en la formulación. Pónganlo de nuevo en el presupuesto. Esto es importante porque esta persona tiene las capacidades adecuadas para poder realizar la actividad X, Y, Z y además me va a ayudar con el escalamiento. Perdón, que están mis hijos aquí con una tía del jardín. Entonces, eso es importante en relación al presupuesto y un error súper frecuente está relacionado con cómo formulamos el presupuesto y créanme que por detalles pequeñitos pueden ser declaradas no admisibles. ¿Con qué nos vamos? Ay, aquí Nadine me dice que es una descripción débil. Por ejemplo, que tú tengas un gasto asociado a, pones fungibles, 4 millones de pesos y coloques fungibles varios.
Es como, quizás el evaluador o la evaluadora no puede entender por qué necesitas 4 millones de pesos para cuál fungible, cuántos fungibles, en qué los vas a usar, por qué son necesarios. Entonces, eso sería una descripción débil. Fungibles varios. No hay información ahí que nos permita entender a nosotros, al equipo de evaluación, yo no evalúo los proyectos, pero que le permita entender al equipo de evaluación que esto es relevante y por qué es relevante. Escriban, mira, yo voy a comprar esto es necesario para poder realizar los ensayos asociados a la validación de la calidad organoléptica del producto tal, va a ser... Expláyense, ahí no importa, ahí no hay límite de caracteres. En el presupuesto no hay límite de caracteres. Vamos a ver, voy a hacer un pequeño resumen. ¿Con qué nos vamos? Vamos a ver, pues acá. Innovar, definimos lo que era innovación. Detecto un problema, implemento una solución que es novedosa, que agregue valor para poder generar nuevos ingresos o ahorros. Eso es innovar. Dependiendo del instrumento, les van a pedir que sean innovaciones a nivel de su empresa, a nivel nacional o a nivel internacional. Principales errores frecuentes. Tamaño del problema. Atributos que me dan señales de la novedad de la solución. Cuantificación de los ingresos. ¿Cuánto más voy a ganar porque estoy desarrollando esta solución? Coherencia del plan de trabajo, en particular, resultados e indicadores. Les dejé al menos 3 ejemplos de indicadores tipo que les pueden servir para su formulación. Y finalmente, el presupuesto. Mi mayor regalo que yo les puedo dejar es coherencia, coherencia, coherencia. Parto con un problema, la solución es coherente, tengo las capacidades para resolverlo, tengo un presupuesto que está bien detallado, que es consecuente con la solución que voy a implementar y todo tiene un hilo conductor que lo une. Y por último, siempre es tiempo de innovar. A mí me encanta esta slide. Quiero detenerme, denme un segundo para ver si hay preguntas. Vamos a ver. Sí tenemos preguntas que Evelyn me dejó acá, Evelyn y Laisa me dejaron acá. Respecto a los ingresos, ¿se requiere alguna rentabilidad los primeros años? ¿Qué revisan en cuanto a la cuantificación y proyección de los ingresos? Si la pregunta es si formalmente pedimos una rentabilidad a los proyectos, no se pide una rentabilidad. Lo importante es que ustedes ahí señalen que tienen una idea de cómo van a generar ingresos y que esos ingresos son razonables en función al subsidio que están pidiendo. Pero no se pide una rentabilidad mínima. Ahora, ¿qué revisamos en relación a la cuantificación? Que tengan supuestos adecuados, que esté bien argumentado, que tengan referencias. Y veces que dicen, bueno, mi solución cuesta 1 millón de pesos. Es distinto a decir, mira, la verdad es que los competidores que tienen cosas más o menos parecidas cobran esto, yo voy a cobrar un poco más porque tengo tal atributo, o voy a cobrar un poco menos por X, Y, Z, porque yo logré, eficientar mis procesos, lo que sea, y por eso yo voy a cobrar lo que voy a cobrar. Es completamente distinto a sacar así de la manga el billón de pesos. Argumentos, referencias, todo bien ahí señalado. No saquen números, valores. Es una cosa súper común, es decir, bueno, el tamaño es de el mercado total es de este tamaño y yo voy a tomar el 5%. ¿Por qué? ¿Por qué el 5%? ¿De dónde salió eso? Arguméntenlo. Busquen referencias. Hay veces que me dicen, Mariana, pero es que no hay información. Pero a veces la información está fuera, industrias más o menos parecidas que ustedes pueden traer y tratar de comparar con la de ustedes.
Nos pregunta que si se pueden presentar proyectos de educación y asesorías virtuales. Yo más bien te pregunto de vuelta, ¿tienes bien identificado un problema que es relevante? ¿Tu solución es novedosa y agrega valor en función a lo que hoy ya existe? ¿Y puedes generar ingresos a partir de ello? Si la respuesta a esto es sí, bueno, sí, y va a depender de el alcance que vaya a tener tu solución. Si es a nivel empresa, postula un Súmate a Innovar. Si es a nivel nacional, quizás un Crea y Valida. ¿Qué pasa si se coloca un monto? Ya que está muy pequeño. Aquí tenemos el problema también de que está demasiado chiquitito. Ya, yo soy súper ciega, no veo. De hecho, debería usar mis lentes y no los uso porque estoy loca. ¿Qué pasa si se coloca un poco más del monto máximo? Si le pides a Corfo un poco más del monto máximo, eres declarado no admisible. Me preguntan sobre el IVA. Corfo no financia IVA. Los valores que nosotros vamos a financiar es sin IVA. El IVA lo tienen que pagar ustedes y no es parte de lo que ustedes pueden colocar como aporte, porque entendemos también que pueden recuperar el IVA. Hola, en los recursos humanos, si no tengo definido a los o las trabajadoras, ¿puedo dejar vacío el nombre y root? Sí, puedes dejarlo vacío, pero tienes que colocar una descripción muy detallada del perfil que vas a contratar, porque de lo contrario no podemos evaluar una parte que es muy importante, que son las capacidades. Pero sí se puede. Puedes poner un NN, no name. Hola, ¿cuál es el criterio para considerar un proyecto innovador? Lo hemos conversado. Solución novedosa que tiene atributos que la diferencian de lo que hoy existe, de lo que hoy resuelve la solución y que agrega valor, que tiene una combinación de cosas que hacen que los usuarios, los clientes lo prefieran en relación a lo que hoy ya existe. Ya, mi proyecto es el desarrollo de una app que tiene un trasfondo innovador, pero no tengo claro cuál es el instrumento más indicado. Yo ahí te diría que evalúes al menos estos 3 elementos. Lo primero es el estado en el cual tienes tu proyecto. Si lo que tienes es una idea, solamente puedes postular a un Súmate a Innovar. Si ya tienes un prototipo, puedes pensar en un Crea y Valida. Pero hay otro elemento que tienes que revisar y es el alcance de esta novedad que tú estás, de esta innovación que tú estás mencionando. Si esto es algo que te va a solucionar algo a nivel empresa y no tienes atributos que te diferencien en relación a lo que existe quizás en el país, Súmate a Innovar. Si sí ya tienes algunos atributos que te diferencian, te comparan y te hacen mejor en relación a lo que existe a nivel país, puedes pensar en un Crea y Valida. Si ya lo tienes resuelto, si ya lo tienes hecho, si ya está aprobado en clientes y lo que quieres es llegar a un nuevo mercado, quizás tienes que pensar en el Consolida y Expande. Esos son más o menos los criterios de selección. Vamos a ver acá. Ok. Nos pregunta que si financiamos las garantías, sí. Con los subsidios se puede financiar el costo financiero de las garantías y sé que va a salir como pregunta qué son las garantías. Esto es un subsidio que entrega Corfo, ¿cierto? Les entregamos un monto, no lo tienen que reembolsar, pero sí lo tienen que asegurar en caso de que, qué sé yo, ustedes no hagan un buen uso del subsidio, que nosotros podemos activar unas cláusulas donde una aseguradora nos devuelve los fondos. Este seguro lo emiten distintas entidades como aseguradoras tipo HDI, pero también lo pueden hacer bancos. Ustedes definen dónde y cómo lo hacen, pero sí tienen que entregarnos esas garantías porque no entregamos el subsidio hasta que no se hayan entregado las garantías. Pregunta. Nos preguntaban si esta charla es para postular algún proyecto de Corfo o
para ayudarnos cuando queramos postular algún programa. Esta es una charla donde estamos hablando de los errores frecuentes en la formulación de proyectos y que les puede servir para postular a Corfo, les puede servir para postular a Cercotec, les puede servir para postular inclusive quizás a Startup Chile, porque son conceptos transversales que siempre se van a repetir cuando estamos hablando de proyectos de innovación. Siguiente pregunta, ¿cómo puedo generar un buen modelo de negocio, pero basado en licenciamiento? Porque mi empresa no lo va a vender. Súper buena pregunta, acá es un poquito más complejo, pero básicamente lo que tienes que decir es que tus ingresos van a venir del licenciamiento de esta solución, cuánto aprox puedes cobrar por esto, cómo lo vas a proyectar en el tiempo, y eso tiene que tener una magnitud que sea relevante. Es un poquito, tienes que tener otros supuestos, las variables que se van a observar son distintas, pero sí se puede establecer un modelo de negocio de este tipo, en donde yo digo, bueno, yo no lo voy a vender, sino que se lo voy a licenciar o alquilar a otro para que ese otro lo explote. Perfectamente se puede definir. Me están colocando acá preguntas sobre mi proyecto es de este tipo, yo tengo en mente este tipo de cosas. La verdad es que con la información que ustedes me señalan acá es muy difícil que yo les pueda hacer una recomendación. Yo lo único que les puedo decir es que si todavía no tienen el proyecto y solo están pensando en una idea, el fondo en el que tienen que pensar, que está abierto ahora, es el Súmate a Innovar, porque les permite contratar a otro para que les desarrolle esa solución y no necesitan tener un prototipo, no necesitan tener nada concreto, sino que podrían postular con una idea y el grado de novedad que se pide es más bajo. No sé si hay... Por ejemplo, alguien pone, yo tengo una empresa, asesoría, quiero crear una solución digital, ¿qué fondo me aconsejas? Con esa información, la verdad es que no me podría pronunciar. Si todavía está en tu mente, me imagino que está en una fase de idea, por lo tanto, quizás podrías explorar el Súmate a Innovar. Si logras avanzar un poco más, quizás en un próximo llamado, ya teniendo un prototipo y definiendo y entendiendo si esto tiene o no alcance nacional, podrías evaluar un crédito valida. No sé si hay más consultas. ¿Hay que tener una empresa constituida para poder postular? Pregunta Stephanie. Súper buena pregunta. En la gerencia de innovación y en los 5 instrumentos que tenemos disponibles ahora, tienen que postular personas jurídicas o personas naturales mayores de 18 años que tengan iniciación de actividades y que tributen en primera categoría de la ley de impuesto a la renta. En primera categoría. Siguiente pregunta que me van a hacer. Yo emito boletas de honorario como persona natural, ¿puedo postular? No, porque así como tú y yo, que puedo emitir boletas de honorario, eso es un tipo de tributación en segunda categoría y van a ser declaradas no admisibles. ¿Por qué tienen que tributar en primera categoría? Vamos a ver, creo que no tengo más. Voy a revisar de nuevo aquí. Perfecto, no veo más consultas. Yo, bueno, quiero agradecerles un montón por su participación, por la convocatoria, por el interés. Esto es información transversal que les va a servir para cualquier instrumento que ustedes se decidan postular. Tenemos charlas para cada uno de los instrumentos que están abiertos. Aquí yo veo preguntas varias sobre los instrumentos. Quizás es interesante que revisen las charlas por instrumento y les quiero desear muchísimo éxito. Esperamos sus postulaciones y cuídense muchísimo. No sé si está Marcia, creo que no, Marcia se salió, perfecto. Darle las gracias a Isabel y a Evelyn que me estuvieron apoyando y estuvieron respondiendo sus consultas.
Aquí estoy viendo ya unas últimas preguntas, son súper específicas en relación a los instrumentos. Yo les pido que por favor vayan a las charlas de los instrumentos porque ahí pueden revisar toda la información. Stephanie, muchas gracias a ti por asistir, por tu paciencia, por tu tiempo. Se pasaron. Me encanta realizar estas charlas, creo que son unas instancias súper que agregan muchísimo valor para que cada vez seamos más mujeres en el mundo de la innovación, porque eso es lo que nosotras estamos buscando. Me despido, pido disculpas por aquí el taladro, escuché a mis hijos por allá, pero bueno, es parte de lo que tenemos que vivir ahora en pandemia y en cuarentena. Así que estén muy bien, muchísimo éxito, ingresen y inscríbanse en las charlas y los talleres. También pueden ingresar a este curso, si es que no están inscritas, yo creo que ya casi todas están inscritas. Es nuestro curso de innovación 100% online, Atrévete a Innovar. Ahí Evelyn les dejo el link. Si quieren saber más, corfo.cl, programas de innovación, y si quedaron dudas que no están resueltas, innovación@corfo.cl. Además, tenemos un chat en Corfo. Entran a corfo.cl y hay una pestañita de chat. De 4 a 5 y media, nosotras vamos a estar respondiendo el chat. Así que tienen varios canales, nosotros vamos a estar ahí apoyándolas. Mucho éxito, que estén muy, muy bien, cuídense muchísimo. Chao, chao.